Bienvenidos a Punto de Vista. Hoy nos acompaña el doctor Enrique Piñerúa, reconocido oftalmólogo venezolano, con más de 50 años de experiencia en la medicina, con estudios de pregrado en la Universidad del Zulia, obteniendo el título de médico cirujano en 1983, con especialización en el año 1988. Realizó estudios en países como Unión Soviética, Cuba, Puerto Rico, Argentina, Colombia, entre otros. Entre sus áreas de especialización se encuentran la cirugía de cataratas, cirugía refractiva, tratamiento de enfermedades de la córnea y retina, entre otras. Presidente fundador del Centro Médico de Ojos en Maracaibo, Estado Zulia. El doctor Piñerúa ha desempeñado un papel importante en la formación de nuevos oftalmólogos en Venezuela y ha sido conferencista en varios congresos médicos nacionales e internacionales. Y hoy es nuestro invitado especial en Punto de Vista con el doctor Pedro Duarte. Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Vista a través de su canal de YouTube Prensa Pedro Duarte. Ahí está el link para efecto de suscribirse y darle me gusta. Y también estamos saliendo a través de Exitosa. Quiero decirle que me encuentro en la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, la República Bolivariana de Venezuela, para todos aquellos que nos ven fuera de lo que es nuestra parte, a través del maravilloso mundo de las redes sociales. A todos ustedes les deseo lo mejor, a ustedes y a su familia. Hoy me encuentro contentísimo de estar compartiendo en el Centro Médico de Ojos. Yo quiero hacer una pequeña reseña allí porque estoy nada más y nada menos que con un científico de la oftalmología, el doctor Enrique Piñerúa, toda una institución. Yo voy a atreverme a decir algo con toda la responsabilidad, doctor, porque para mí fue un hombre que ha significado mucho en lo personal. Más de 35 años, siendo en lo personal mi oftalmólogo. Y el doctor Enrique Piñerúa es un hombre que, si bien se gradúa, por supuesto, y obtiene la medicina aquí en nuestro país, en Venezuela, en nuestra ilustre y centenaria Universidad del Zulia, ha tenido la oportunidad después, dentro de su especialización, lo que es ya propiamente la oftalmología, pero dentro de la oftalmología también todas las especializaciones que hay allí, ya a nivel, yo diría que, mundial. Estamos hablando ya de lo que es Estados Unidos, estamos hablando de lo que es Puerto Rico, estamos hablando de lo que es la antigua Unión Soviética, estamos hablando de Colombia, estamos hablando, si mal no me recuerdo, creo que en una oportunidad estuvimos hablando también de Cuba. Es decir, aquí estamos hablando de lo que significan, por supuesto, todas las especializaciones y todas las profundizaciones y posgrados que ha tenido el doctor en el marco de tantos años en el mundo de la oftalmología. Estamos hablando, doctor, de 50 y tantos años como médico. 56. 56. Y como oftalmólogo, 53 años. 53. Bueno, el doctor Piñerúa, de verdad para mí es un placer. Agradezco mucho, doctor, porque sé de lo que ha sido su trayectoria. Recuerdo cuando nació esto que es increíble, ¿no? Y que usted hablaba ahorita, quedó por allí grabado lo que significa el concepto de esta clínica, que tiene que ver con elementos tanto de lo que es la realidad de Estados Unidos como por supuesto también de Unión Soviética. En el día de hoy, doctor, agradeciéndole este espacio, esta media hora, y aprovecho la oportunidad reiterándole el agradecimiento y de hablar una patología o de aprovechemos de hacer un aporte por acá por punto de vista sobre una patología que lo que se ha llamado el ladrón silencioso de la vista, ¿no? Que es el famoso glaucoma. Hablar un poco de esto, imagínense, con usted podemos hablar de todo desde el punto de vista oftalmológico y también de la medicina en general, pero si quisiera que aprovecháramos esta oportunidad, doctor, para hablar un poco de lo que significa el glaucoma como tal. Bienvenido, doctor, y las cámaras de punto de vista son todas suyas. Bueno, muchas gracias, doctor, por su invitación. En realidad sí han pasado muchos años en este trajín. Y bueno, lo satisfactorio, entre otras cosas, es haber dejado algo para las nuevas generaciones. Sobre todo manteniendo la ética, la moral y las buenas costumbres, como dirían nuestros padres, siempre al frente. En cuanto al glaucoma, sí, el glaucoma es una de las entidades más traicioneras
se habla del glaucoma como la traidora, por decir algo, porque inicialmente es una enfermedad evolutiva que no avisa. Los síntomas del glaucoma crónico simple prácticamente no existen, sino cuando se ha desarrollado ya en forma importante. Disminución de la visión periférica, progresiva e irreversible. Apenas en algunos pacientes alguna cefalea, mareo, y a veces cuando está asociada a la opacidad del cristalino, como la catarata, entonces la combinación ya es de pronóstico reservado. Existe también el glaucoma traumático, que lo vemos a diario en nuestras carreteras, el glaucoma inflamatorio, por causas sobre todo de tipo infeccioso, el glaucoma congénito en los niños, y todos estos casos anteriormente se veían como algo, digamos que, a usar una palabra fuerte, macabros, con un futuro muy incierto. Actualmente la evolución ha sido tan rápida en los últimos 30 años que esta enfermedad ha sido controlada muy bien, ya sea desde el punto de vista médico como desde el punto de vista quirúrgico. Las cirugías que antes se hacían utilizando suturas, yo diría que primitivas, eso ya se ha desaparecido con los láseres. Uno se asombra como al combinarlo con la cirugía de catarata, cuando se usan lentes intraoculares de última generación, uno ve los resultados realmente impresionantes. En Venezuela, pues, tenemos que estar orgullosos de la calidad de los profesionales en este sector. Brillantes, brillantes. Doctor, y allí me consta de verdad que efectivamente pues hay esperanza, ¿no? Que de por sí la esperanza nunca debe morir, pero desde aquella fecha para acá, ¿cuánto no ha aumentado la calidad científica con respecto pues a lo que es tratar esa patología? Y es importante, doctor, con respecto a, usted lo decía ahorita, la palabra tosca, ¿no? Traicionero. Pero en sí, doctor, para que la audiencia tenga conocimiento en qué consiste propiamente la enfermedad del glaucoma, independientemente de todas las variantes que usted diga, el traumático, el congénito, etcétera, ¿qué es en sí el glaucoma? Sí, aparte de lo que hablábamos de la enfermedad de tipo congénito, el globo ocular, que apenas es una esfera un poco más grande que una metra, 5 o 7 gramos, tiene una longitud de unos 22 milímetros de largo y produce sus líquidos, como es el humor acuoso, que así como se produce, se va drenando, ¿verdad? En la medida que hace sus funciones de mantener las presiones intraoculares y suministrarle al ojo algunas energías por vía de elementos bioquímicos. Pero así como produce esa función, las presiones deben mantenerse equilibradas. Es como si usted tiene un envase y por un lado le está colocando líquido. Si usted no le coloca un drenaje, ¿verdad? Por supuesto que va a derramarse, por usar una palabra muy criolla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que aumentan las presiones porque los tejidos son elásticos. Al dilatarse, ya presiona a todos los vecinos, digamos así, al cristalino, la retina, la coroidea, el nervio óptico, y eso produce un daño irreparable porque el globo ocular, ¿verdad?, en su parte fundamental depende del neuroectodermo, en este caso pues del sistema nervioso central. No olvidemos que cerca del 90% del conocimiento del ser humano se adquiere a través del sentido de la visión. Claro. Y eso tiene otras connotaciones de tipo emotivo, educativo, en la medida que se desarrolla el ser humano. Y cuando eso se va cortando,
ya sea tempranamente por la variante congénita, por decir, o variante infantil, ¿verdad? En hombres ya sobre los 40, 50 años, que se empieza a desarrollar la enfermedad en silencio, como le dije anteriormente, produce un daño irreparable. El nervio óptico no se recupera, porque la fibra nerviosa no es recuperable. Aunque ya se están haciendo movimientos, acabo de leer un estudio de una universidad en Canberra, Australia, donde acaban de publicar, y hay que buscarle la certeza a esa publicación, el ojo biónico ya que se está implantando o están haciéndolo en animales para lograr que el nervio óptico dañado, a través de transferencias comunicacionales de tipo avanzado por longitudes de onda, se logre reactivar la conducción hacia el cerebro y que la persona de una manera u otra pueda, aunque sea, lograr la visión de bultos y poder, digamos, comunicarse a través de la visión con otros seres humanos. El glaucoma se ve prácticamente en un 30-35%, después de los 35 años, en un 4-5% de la población, y los mecanismos para controlar ya están muy avanzados, muy avanzados. Lo más importante en ese sentido son los servicios públicos, claro, los hospitales sobre todo, que deben de poseer todos los elementos científicos para poder controlar este tipo de afección. Pero ojalá estas comunicaciones que estamos recibiendo nos permitan avanzar más en la recuperación, aunque sea parcial, por lo menos parcial, de un sistema ya, digamos, deteriorado de por sí, que es el nervio óptico. Doctor, en cuanto a los niveles de presión, es decir, cuando yo lo escucho hablar a usted, estoy entendiendo, o pudiese yo decir, que existe una tensión arterial, sí, pero la presión ocular es muy diferente a la presión arterial, sí. ¿verdad? Los niveles de tensión que se deberían manejar, que se deberían considerar normal a nivel ocular. Bueno, nosotros manejamos unas presiones que oscilan entre 18 milímetros de mercurio y 22 milímetros de mercurio. Pero no podemos dejar de entender que existe un glaucoma de presión baja. Un glaucoma de presión baja que se va diagnosticando en la medida, ¿verdad?, en que vemos cómo se deteriora el campo visual. Como les dije anteriormente, la visión periférica va invadiendo la visión medio y de allí la visión central. Como es silencioso, se tienen que hacer exámenes especiales basados en la sintomatología del paciente. Y en base a eso, nos hemos conseguido con pacientes que teniendo presiones de 16, 15, tienen glaucoma. Pero ya existe ya el elemento, en este caso, el elemento hereditario, el elemento hasta cierto punto circulatorio, que afecta el nervio óptico y por supuesto afecta la fibra nerviosa que conduce los impulsos luminosos. Doctor, y en cuanto a tantas cosas que se dicen en referencia a esta patología, por ejemplo, se habla de que el color de la piel en un momento determinado, o sea, por ejemplo, que si la persona de color de piel negra o de piel pues morena, de tez morena, y en todo caso la persona de tez blanca, uno es más propenso a sufrir lo que sí, sí, se habla bastante de eso. Sobre todo se ha comentado en los estudios que se ha hecho en el continente africano, donde por lo menos algunas etnias como las zulúes, que están en Sudáfrica, sí, han presentado incidencias importantes de glaucoma, y los estudios que se han hecho y las cirugías han revelado que sí, que se ve más en este tipo de raza. Recuerden que en esa zona fue donde prácticamente nació el ser humano, sí, el origen del hombre, del homínido. El australopiteco se convirtió en homínido y de homínido en hombre, por razones que ya sabemos. Y por supuesto la combinación, ¿verdad?, entre una y otra raza trajeron como consecuencia ese tipo de patología, así como han traído otro tipo de patologías, la retinitis pigmentosa,
la catarata congénita, el estrabismo, etc. Bien, doctor, y cuando hablamos nosotros, por ejemplo, que muchas veces incluso ve uno en los récipes, no los récipes, en los prospectos médicos, o en todo caso las indicaciones que trae una determinada medicamento, y habla contraindicado al paciente con glaucoma de ángulo abierto o glaucoma de Claro. ángulo cerrado. ¿Cuál es la diferencia? Claro, el glaucoma de ángulo abierto porque existe una zona que se llama el trabéculo, por donde el humor acuoso, ¿verdad?, sale del globo ocular. Entonces, esa relación de entrada y salida, ¿verdad?, a través del trabéculo, debe mantenerse en forma equilibrada, como le dije anteriormente. El iris, que es uno de los elementos más importantes del globo, que nos permite el cuidarnos o protegernos de la luminosidad ambiental, entre otras cosas, tiene una raíz anatómica que debe estar mínimamente separada para que el orificio intravehicular drene, ¿verdad?, la presión y esta no suba, o sea, no se deposite más de lo que se produce. Cuando ese trabéculo está afectado, indudablemente que entra un líquido que no logra salida en forma equilibrada y de allí esa presión daña las estructuras. Ese es el glaucoma de ángulo abierto. Cuando el iris está pegado, ¿verdad?, prácticamente a la zona donde están los orificios traveculares, indudablemente que el cierre prácticamente casi total, en cuyo caso se presenta la patología en forma de emergencia y hay que llevarla a cirugía, ya sea por la vía del láser o por la vía tradicional con equipos ya conocidos, para hacerle un orificio que drene, que destape, que permita que salga el humor acuoso en forma equilibrada y que la presión baje y no traiga como consecuencia el daño del nervio óptico. Exactamente, que es lo que se busca. Indudablemente. Indudablemente. Y por supuesto, doctor, que gracias a Dios, de verdad, siempre en estos días escribí uno de los artículos que escribo todos los martes, modestamente, muy sencillos allí, pero muy precisos. Trato de ser muy preciso. Hablaba de la esperanza, ¿no? Hizo un cardenal, por cierto, muy famoso, que es la virtud de estos tiempos. Es decir, mientras más dura está la cosa, pues más esperanza debe haber, más fe, ¿no? Y esa esperanza de los pacientes con glaucoma en aquel tiempo se han ido haciendo realidades, ¿no? O sea, es decir, ya ahorita está, como usted lo decía en principio, un poco más, entre comillas, tranquilo, un paciente que pueda tener, que hay más esperanza, por supuesto, de poder recuperarlo, ¿no? Sí, doctor, en cuanto a aquella, claro, no podemos decir que hayan elementos que puedan prevenir, porque ya usted lo decía ahorita, es silencioso, es traicionero, etcétera, ¿no? Pero sí puede haber alguna actitud o algún modo de vida que pueda ayudar, no se sabe quién le pueda dar, pero que pueda decir, bueno, con esto podemos prevenir que a futuro pueda dar. Y en todo caso, quien ya lo tiene, que no debería, en todo caso, o a qué no debería exponerse, por ejemplo, al sol, exagerado sol, a la resequedad, que si una playa, pues, o sea, se habla mucho sobre el consumo de grandes cantidades de líquido en el glaucoma crónico simple, ¿no? Otra cosa es que está combinado el glaucoma con una enfermedad diabética, ¿no?, donde allí esta dualidad es mortífera y trae como consecuencia complicaciones sumamente graves, como son las hemorragias vítreas, la retinopatía diabética, que colapsan prácticamente la visión progresivamente. Bueno, afortunadamente existen los mecanismos para paliar, para mejorar esta situación y permitir al ser humano recuperarse aunque sea, o mantenerse recuperado aunque sea parcialmente, ¿verdad? sí. Pero en líneas generales lo que se recomienda, entre otras cosas, sobre los 35 años, es hacerse un control dentro de la evaluación general, una evaluación oftalmológica, ¿verdad?, para descartar precisamente, así como funciona el área cardíaca, el área abdominal, el área hepática, el área renal, el área cerebral, esa zona ocular, que prácticamente es indispensable para poder lograr una vida satisfactoria. Exactamente, doctor.
Recientemente nosotros venimos de todavía tenemos tiempo, ok, 10 minutos. Venimos de una situación fuerte a nivel mundial y fue la famosa pandemia, ¿no?, del COVID-19. Recientemente la Organización Mundial de la Salud plantea de que ya deja de ser pandemia y bueno, pasa a otro nivel, diríamos nosotros, ¿no? Sin embargo, por ahí todavía andan algunos resabios de esa enfermedad. En referencia, doctora, a su experiencia, su vasta experiencia como oftalmólogo, dentro de las consecuencias de esta enfermedad, de esa pandemia reciente y a efecto de lo que tiene que ver con la visión y más todavía con el glaucoma, ¿qué se puede decir? Nosotros presentamos un trabajo hace algunos años sobre los primeros casos de patología ocular producida por el COVID. Produce una retinopatía periférica en la retina, no produce dolor. Como es periférica, la visión poco a poco va disminuyendo, pero no en forma galopante. Y el tratamiento que le damos cuando la retina se dañaba era aplicación de láser, ¿verdad? Pero también el COVID ha sido silencioso. Afortunadamente, no ha atacado el sentido de la visión en forma masiva como en otras áreas del organismo. Y eso nos ha complacido. Ver una patología como una catarata viral secundaria al COVID, eso ha sido muy raro, muy raro. Sin embargo, pues algunos autores, sobre todo en algunos países, han presentado su trabajo esporádico, ¿verdad?, sobre el toque ocular por parte del COVID. Sí, señor. Incluso se hablaba también, doctor, de una especie de conjuntivitis, Sí, ¿no?, producto del en Maracaibo COVID. lo vimos, tuvimos 2 pacientes remitidos por uno de los colegas del Hospital General del Sur, con una conjuntivitis, muy suave, por cierto. Lo que más le temía, pero es reversible, ¿no? Claro. Se podía tratar. Lo más grave que sí percibimos en estos 2 pacientes fue el toque retiniano, ¿no? Que ya son palabras mayores. Sí. Pero afortunadamente este paciente, bajo tratamiento con láser, pudo controlarse la situación. Bueno, doctores, de verdad que, por supuesto, dentro de todo esto que usted plantea, pues gracias a Dios que hay mucha esperanza y cada vez más con respecto al tema de esta enfermedad. Quisimos abordarlo hoy desde el punto de vista, pues, de su vasta experiencia científica en la oftalmología, lo que es en esta media hora, pues, esta patología, ¿no?, del glaucoma. Pero sí es importante, doctor, si hay algunos tips que usted pudiese dar para efecto de ir cerrando un poco el programa y decir algo, por cierto, a efecto de, ahorita voy a cerrar con algo que es una sorpresa para muchos con respecto al doctor, algunos tips con respecto, doctor, a esta enfermedad para efecto de poderla, entre comillas, prevenir, y o que el efecto quien lo tenga, ¿cuál sería el modo? Lo que se recomienda por lo menos un control cada 2 años en pacientes ya adultos, en niños ya cuando hay patología, ¿no? Dolor, aumento del tamaño del globo, disminución de la agudeza visual, ¿verdad?, opacidad o edema de la córnea, ¿verdad? Y paciente diabético, se dice por allí que hay una trilogía que es la catarata, la hipertensión arterial, la diabetes, ¿verdad? Siempre vienen asociadas, casi siempre, ¿verdad? Y una que otra más silenciosa, sobre todo el glaucoma, que desemboca en la ceguera si no se trata a tiempo. Entonces el paciente que ve que está disminuyendo su visión lateral, lo ideal es que tome las medidas y se acerque al oftalmólogo, ¿no es cierto? Exacto. Y sobre todo, como estamos hablando, que es una enfermedad silenciosa, que no produce dolor, no produce dolor. Y que muy triste que cuando el paciente, digamos, se convence, se entera él mismo que las cosas no andan bien desde el punto de vista visual, cuando hacemos la evaluación nos damos cuenta que las tensiones oculares pasan de 25, 28, 30 milímetros de mercurio. Y ahí la cosa pues nos obliga a tomar medidas drásticas, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, yo agradezco de verdad y al doctor Enrique Piñerúa
felicitar y saludar pues a todo el personal de lo que es su clínica, el Centro Médico de Ojos acá en la ciudad de Maracaibo, personal médico, tremendo personal médico, el personal de enfermería, administrativo, incluso el personal obrero que ayuda a toda la clínica, ¿no? Decir algo, y quizás pues para el municipio de Cabima es de mucha alegría, el doctor Enrique Peñalúa es de Cabima. Sí, Cabima me recuerda a mí a Tucson, Arizona. Había un eslogan por ahí que es Tucson, el pueblo que se negó a morir. Así es, doctor. Y para mí es una discusión muy saludable, muy civilizada, con un colega de Arabia Saudita. Conversábamos y yo le decía, yo diría que yo fui un poco arrogante. Le dije, yo creo que, si bien es cierto que ustedes han producido desde el año 38 y tal para acá, yo diría que muchos millones y millones de barriles del preciado líquido que, como decía Arturo Ula, era el estiércol del diablo. Y otros decían que no lo sembraron nunca, sobre todo en este país. Hay un pueblito, ¿verdad?, en el occidente de Venezuela que se llama Cabima, que desde el año 1928, en el Barroso I, estaba lanzando petróleo sobre 1 millón de barriles diarios, ¿cierto? 14 de diciembre de 1922. Pero tuvo un antecedente en el estado Táchira en 1914, ¿te acuerdas? Claro. Que ya comenzaron los prodromos allí, de que la cosa en el occidente del país estaba cambiando. Bueno, yo le decía, ese pueblo de Cabima, en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad?, ayudó a los aliados, ¿verdad?, a combatir al sistema nazi, ¿verdad? Muy poco reconocido. Así es. Pero incluso, doctor, hasta las calles de Nueva York son asfaltadas con petróleo. Indudablemente. Y sufrimos los embates de los submarinos alemanes en las costas, sobre todo de Falcón, donde, si mal no recuerdo, un abuelo mío murió en un petrolero que fue bombardeado o fue cañoneado, por decir otra palabra, por estos submarinos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y que llevaban el petróleo a la refinería del occidente de Estados Unidos. Usted sabe que usted fue, según su palabra, un poco prepotente con respecto a ese colega con el que usted comenzó. Bueno, yo lo fui en Caracas también, ocupando el cargo que ya usted sabe me tocó ocupar, y otros que he ocupado allá. En una oportunidad llegué a una institución y fueron despectivos con respecto a Cabima, ¿no? Muy preguntaron, cuando me dijeron, ¿y dónde queda eso? Y yo, ¿sabes dónde queda? De donde salió todas las plantas y todo el petróleo para que hicieran el edificio donde tú estás. No me quedó otra que decirle, pues Cabima ha dado tanto ejemplo de ello. Aquí tenemos de Cabima, del Zulia, para el mundo, porque el doctor es un hombre, y reitero, con toda la responsabilidad, un científico que no solamente ha estado aquí en el Zulia, sino en diferentes partes del mundo, prestando su ciencia desde el punto de vista de la oftalmología. Yo creo que y escúcheme una cosa como detalle para terminar. Sí. Recuerdo que en un congreso que hubo en Moscú, nos estaban hablando los amigos moscovitas sobre unos lentes intraoculares que ellos colocaban. Y nosotros habíamos colocado 30 de esos lentes y ninguno sirvió para nada. Y yo me atreví a decirle de alguna manera que esos lentes había que estudiarlos mejor y modificarlos porque estaban causando reacciones secundarias. Y recuerdo que una colega de ese país me dijo, ¿y de dónde es usted? Le dije yo soy un hombre de un pueblo que se llama Cabima. ¿Y dónde queda ese paisito? Y yo le dije a la colega, ese paisito está al norte de América del Sur, ¿verdad? Y que le ha dado energía, ¿verdad?, al occidente, prácticamente a la parte occidental del mundo durante más de 100 años, mi querida amigo. Y la tipa después, cuando salimos, me brindó sus excusas. Yo, disculpe, no fue mi intención ofenderlo. Yo le dije, no se preocupe por eso, pero
Lo de Paisito me pareció poco elegante, le dije. Claro, no, doctor, es que de verdad hay que defenderlo. Mire, hay un episodio muy hermoso y en algún momento haremos, cuando se pueda, indudablemente en razón de su apretada agenda, más adelante un programa sobre historia, porque sabemos y sé de su pasión por la historia. Dale para arriba y le dice que estoy ocupado. Por la historia y que podamos hacer incluso un programa sobre la historia local. Hablemos de Cabima, pero fíjese usted que hay podemos hablar de historia general y hablar de historia local, porque sé que a usted le encanta también. Sí, no. Y está, pero bueno, súper instruido en ese sentido. Ay, Fíjese gracias. usted que hay un episodio muy hermoso donde está Juan Carlos, Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat y Benedetti, conversando los tres. Llega Joaquín Sabina y le dice, mira hombre, ¿de dónde está? Estaban en la casa de Benedetti. Le dice, ¿de dónde es este cuadro que está allí? Y le dice él, mira, ese es de un pueblo de Venezuela llamado Cabima. Y habló del Barroso. Y dice, hombre, pero quite ese cuadro o me lo llevo. Le dice Joaquín Sabina, y dice, ese es un pintor llamado Emerio Darío Luna. Increíble, increíble. Nuestros pintores, para que lo sepan nuestros amigos que nos ven más allá de las pantallas, Estados Unidos, España, Chile, donde nos han llegado los comentarios, pues han sido de talla mundial. Incluso muchos de esos cuadros han sido exhibidos en grandes galerías de Estados Unidos, de Norteamérica. Yo creo que eso es importante también, por eso tenemos que defenderlo, doctor, de ahí son. Y en ese sentido, pues, ¿cuánto nos ha dado Cabima para Venezuela y para el mundo? Sí, indudable, un pueblo muy noble, indudablemente. Y desafortunadamente no ha recibido ese reconocimiento que se lo ha ganado a través de la historia. Así es. Es una cosa increíble, ¿verdad? Como ese pueblo ha resistido tantos embates yo diría que de ignorancia, sí, de todo tipo. Y de ser un pueblo minero, doctor, aquello que dice que el libro, ¿no? La maldición de los pueblos mineros, uno nunca sabe qué es lo que pasa. Bueno, agradecidísimo, doctor, de verdad. Abrazo paterno para la gente de mi tierra y para usted, doctor. No, doctor, agradecido a usted, a todos. Un abrazo para todos. Amén. Y de verdad, a todos ustedes, muy complacido. Que Dios les cuide, les bendiga y nos veremos en una próxima entrega de Punto de Vista. Agradecidísimo con este extraordinario programa con nuestro gran doctor Enrique Piñero. Un abrazo.